el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día. Gloria al Señor. Hermanitas, tengamos una lectura. En el libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a introducirnos en dos escrituras que han sido la base para el argumento de algunos hermanos para hacerse una idea de lo que vamos a hacer nosotros en el cielo. Así que, bueno, primero que todo saludamos a todos los hermanos que nos están conectando a través de la señal en internet. Bendecimos a todas las familias, a los matrimonios, a todos los hijos del Señor, que al pasar por el canal encuentren paz también en este mensaje, y el Señor nos socorra en esta hora para poder compartir esta escritura. Porque hay un lenguaje en medio de la iglesia evangélica de que nosotros en la eternidad vamos a ser unos desconocidos, o sea, todo lo que nosotros experimentamos aquí no vamos a tener más memoria, y hay dos textos principales de los que se toman muchos hermanos nuestros y la iglesia en realidad, que es Mateo y Isaías, y quiero que revisemos esos dos escritos y veamos qué es lo que el Señor quiso decir en su momento cuando hizo referencia de esta escritura. Mateo capítulo 22. Este es el más común citado por nuestros hermanos, donde el mismo maestro dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces allí ya tenemos una idea de acuerdo a la interpretación de muchos de nuestros hermanos, tenemos una idea de lo que va a pasar en la eternidad. El matrimonio dejará de existir, ¿verdad? Esa es la interpretación que tienen muchos hermanos al leer esta escritura. Porque en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces vamos a introducirnos en ese escrito y además en una escritura en Isaías, pero partamos con este. Mateo 22, leamos desde el verso 23. Tal como está escrito, leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo. Qué importante lo que dice el maestro, porque esta es la base sólida de algunos hermanos para interpretar lo que va a pasar en la eternidad. Erráis, le dice el maestro. O sea, están cometiendo un tremendo error. El error que principia en el comentario de los saduceos, ¿sabe cuál es? La resurrección. Porque partimos leyendo que los saduceos no creen en la resurrección. El texto principal o la conversación principal de lo que aquí se está, de lo que está aconteciendo, lo que se está hablando es la resurrección. No es matrimonio, no son hijos, es la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Y como no creen en la resurrección, vinieron con una pregunta sensual y astuta delante del Señor, que por lo más es demasiado exagerada. Los 7 hermanos murieron y murió también la mujer. O sea, la pregunta es muy astuta, aunque entra en la lógica también. Porque Moisés, allí en Éxodo, capítulo 13, él mencionó algo con respecto a esta ley.
Sigamos leyendo. Erráis, ignorando las escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Primero, erran porque no entienden las escrituras. Y segundo, no comprenden el poder de Dios. ¿Para qué será necesario el poder de Dios? Sigamos leyendo. Porque la resurrección porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de la doctrina. ¿Entendemos eso? Lo que el Señor está mostrando es su doctrina. Aquí hay una doctrina tremenda, hermanos, una enseñanza tremenda que muchos hermanos han malinterpretado. Aquí hay enseñanzas profundas, hermanos, en estas palabras del Maestro. Porque Él es Dios de vivo y no de muerto. Y cuando menciona que Él es Dios de vivo y no de muerto, menciona nombres. Ya vamos a entender bien lo que les estoy diciendo. Pero leamos el segundo texto, del cual muchos hermanos también se toman o es la base principal para llegar a pensar que no nos vamos a conocer en la eternidad. Leímos primero Mateo capítulo 22, ahora vamos a leer Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías 65. Mire, este es el texto del cual también muchos hermanos se toman para pensar que nosotros no vamos a recordar nada. Verso 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Da para mucho eso, ¿cierto? Da para bastante. Tenemos estos dos textos entonces. La conversación del Maestro con los saduceos, donde él dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Y el texto de Isaías, donde dice que no habrá memoria. Entonces, dos textos. Pero esto no es el testimonio de Dios para que nosotros pensemos que no nos vamos a conocer en la eternidad. Examinemos el libro de Mateo. Volvamos allí. Mateo capítulo 22. En el verso 29, las mismas palabras del Maestro son estas: erráis, ignorando las escrituras. Primero, eran ignorantes de las escrituras. Los saduceos, que no creían en la resurrección, eran ignorantes de las escrituras. Entonces el Maestro tiene que mencionar algunas escrituras. Fíjese lo que el Maestro dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección, que es el tema que les atañe, la resurrección es el tema principal con los saduceos. Pasémonos por alto el verso 30, continuemos en el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos vienen con una pregunta, recién dijimos, muy astuta. ¿Y sabe de dónde tomaron esa pregunta? De lo que el mismo Moisés le mencionó allí en Deuteronomio, cuando le dice que si alguien moría, el más cercano a la familia de ese hombre debía tomar a esa mujer viuda por esposa. Y si llegase a tener hijos con esa mujer, le levantaría descendencia a su hermano. ¿No les llama la atención eso?
Eso es para preguntarse por qué razón Dios no respeta la simiente que está en la persona. ¿Por qué Dios se pasa por alto la simiente que le corresponde a la persona, sino que le va a levantar descendencia a su hermano? Ahí hay un misterio ya escondido. Ahí ya hay algo que erraron, ignoraron en las Escrituras. Vienen con esas preguntas astutas y les dicen, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? Cuando resuciten todos, ¿con quién de los 7 maridos o de los 7 hermanos se va a levantar esa mujer? Entonces él les dice que ustedes han errado y desconocen también el poder de Dios. Porque por alguna razón Dios, por medio de Moisés, dictó esa ley, diciendo, si alguien moría, el hermano, por favor, ¿cierto?, vaya y tómela por mujer, no la deje abandonada, no puede quedar viuda, y si llegase a levantar descendencia, es más, si esa mujer nunca tuvo hijo, si un hermano moría y el otro tomaba a la mujer y ese hermano que murió nunca tuvo hijo y era la primera vez que esa mujer tenía hijo, el primogénito iba a ser del primer esposo. ¿No entienden? Eso dice allí el libro de Deuteronomio. Eso debe estar allí en el capítulo 5 por allí. El verso 5, 10 por allí. Deuteronomio 25, perdón. Por allí debe estar. Y el otro texto principal que hace referencia al maestro acá es que le dice, yo soy Dios de vivo, o Dios es Dios de vivo y no de muerto. Eso se lo dijo a Moisés cuando se le apareció y Moisés estaba con su cara tapada, con las 2 manos. Leámoslo, a ver, Éxodo, capítulo 3. Mire, le aparece Dios a Moisés en el llamamiento de Moisés, como ustedes lo graban en el título arriba. El verso 5, Dios le habla a Moisés y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sí? Ese es el texto. Cuando él dice, yo soy Dios, nota usted que él no dice, yo era Dios de Abraham, yo era Dios de Jacob, yo era Dios de Isaac, dando a entender de que él es Dios de vivo y no de muerto. Y de que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, aunque habían sido sepultados ya hace mucho tiempo. Abraham, Isaac y Jacob ya estaban sepultados, estaban en el sepulcro, estaban en el Hades. De alguna manera, ellos aún tenían a Dios como su Señor. ¿Lo entiende? Ellos no dejaron de existir como Abraham. Algunos dicen que nosotros dejaremos de ser lo que somos. Algunos dicen que seremos otra cosa, que usted ya no tendrá memoria de lo que usted es o de quien tiene al lado. Pero sin embargo, lo que Dios le dice a Moisés es, yo soy Dios de Abraham. No dice, yo fui Dios, o yo era Dios, porque ya murió, porque ya no existe, porque ahora es otra cosa. Sino que le dice, yo soy Dios de Abraham, soy Dios. Aún tiene en su presencia a un Abraham, tiene en su presencia a un Isaac, a un Jacob, con su nombre. ¿No entiende usted? Eso es lo que le está diciendo acá a los saduceos el maestro. Yo soy Dios de vivo y no de muerto, dando a entender que Abraham, Isaac y Jacob aún vivían. Aunque habían sido sepultados, aún vivían, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Por eso les dice, ustedes están errando en la Escritura y desconocen el poder de Dios. La Escritura dice, hermanos, allí en Primera de Juan, en el capítulo 3, que nosotros ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hoy no hay muchas luces de lo que somos.
en la eternidad, de lo que habremos de hacer. No hay muchas luces. Por eso es que es fácil tomar estos dos textos, Mateo capítulo 22 e Isaías, allí en su capítulo 65, y decir que no vamos a tener memoria. Pero lo que estaba diciendo el maestro allí es que en la resurrección nosotros seremos como los ángeles. La resurrección, hermanos amados, es un periodo. Si nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, yo le invito a que vamos rápido teniendo una lectura con estos textos y que vayamos ordenando, la escritura misma vaya ordenándose a sí misma y nos vaya dando luz. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Con respecto a los tiempos y las ocasiones, un tiempo está dividido por muchas ocasiones. Una ocasión es un periodo, ¿ya? Usted dentro de un siglo tiene muchas décadas. Dentro de un siglo tiene 10 décadas. Cada década es una ocasión dentro de ese tiempo o dentro de ese siglo. La resurrección también, hermanos, es un periodo. Y no es un periodo eterno. La resurrección, para cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la faz de la tierra, duró 40 días. Y durante 40 días, nuestros hermanos fueron como los ángeles. Los ángeles, un día compartimos, no es una criatura. Ángel es un oficio. Ángel en griego es ángelos, que traducido es mensajero. En hebreo, ángel es melech, que significa lo mismo, mensajero. Por eso es que Cristo era el mensajero de su faz, el ángel de su faz. Faz es imagen, el rostro. Cristo vino a transmitirnos la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el mensajero de su faz. ¿Ve? Ángel no es una criatura, ángel es un oficio. Y lo que el maestro le dijo a los saduceos: ustedes erran, ustedes no entienden la escritura. Porque nosotros, los que esperamos en Dios, en la resurrección seremos como los ángeles, seremos mensajeros. En el tiempo de la resurrección estaremos nosotros compartiendo el último mensaje. Ya no el mensaje de la salvación, sino que el último mensaje, donde todos los muertos en Cristo han resucitado y que se va a cerrar la puerta. Llegando el momento de la resurrección, hermanos, nosotros, junto con todo el pueblo de Israel, seremos elevados en el aire para recibir a Cristo en las nubes. Entonces la resurrección no es para siempre. Nosotros no podemos estar resucitando para siempre. Duró 40 días el testimonio de nuestros hermanos que resucitaron. Durante 40 días ellos no se casaron ni se dieron en casamiento, porque estaban preocupados del último mensaje. Nosotros también seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero no quiso decir el maestro, no quiere decir eso, hermanos, que nosotros en la resurrección o en la eternidad no vamos a conocer a nuestra esposa o a nuestros hijos. Bien, ¿entendemos lo que pasó allí en Mateo 22 entonces? ¿Sí? La resurrección, hermano, es un periodo. Y Dios es Dios de vivo y no de muerto. Dios es Dios aún de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no solo de ellos. Dios es Dios ahora de Moisés. Y es Dios de todos los que partieron y que no han perdido su conciencia. Ustedes saben que nosotros estamos, de alguna manera, fuimos hechos de parte del Señor, espíritu, alma y cuerpo.
El espíritu, dice la Escritura, vuelve a Dios, a quien lo creó. Ese espíritu que permite que nosotros tengamos vida. El cuerpo, ustedes saben, se va a desmaterializar, va a sufrir un proceso, el cuerpo se va a desmaterializar, aunque la resurrección tendrá que ser levantado para luego ser transformado. Esa transformación o lo que seremos lo desconocemos, pero quiero centrarme ahora en el alma, porque en el alma está la voluntad del hombre, está la conciencia del hombre y están los sentimientos del hombre, ¿cierto? Ahora, los sentimientos que hoy tenemos están ligados a nuestra humanidad caída. Los sentimientos que nosotros portamos en este momento están sujetos a una naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica, una naturaleza humana caída. Obviamente, todos los sentimientos van a estar ligados a esta humanidad. Por eso es que es muy triste llegar a pensar que si nos llegamos a conocer en los cielos y acordarnos de aquel hermano que no pudo alcanzar salvación, va a ser terrible para nosotros, siempre y cuando nuestros sentimientos estuviesen ligados a esta naturaleza humana, a esto carnal. Lo que le pasó al rico que reconoció a Lázaro, ¿se recuerda? ¿No le llama la atención eso? Estando allí en el lugar de tormento, reconoció a Lázaro. ¿Y a quién más reconoció? A Abraham. Porque le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que por favor moje mi lengua con el dedo y traiga agua y pudiese calmar la sed, porque se estaba quemando vivo. Y no solo reconoció a Abraham y no solo reconoció a Lázaro, sino que además recordó que tenía hermanos. Y fue por un dolor tremendo el llegar a pensar que sus hermanos podían llegar a ese lugar de tormento. Ahora, ¿pasará lo mismo en la eternidad? ¿Pasará con nosotros eso? Que nosotros, al recordarnos de algunos familiares, tengamos el dolor que tuvo ese hombre allí en el lugar de tormento. Vamos a Apocalipsis, hermano. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21? Vamos allí. En el lugar de tormento, hermanos, había dolor, había tristeza, ¿sí? Se recordó él de su hermano y no pudo soportar la tristeza, y le pidió a Abraham que por favor, si alguien resucitara de los muertos, de entre los muertos, y le avisara a sus hermanos para que no llegaran a ese lugar. Qué dolor, qué angustia, ¿verdad? Y todos temen que si nosotros estamos en los cielos y llegásemos a tener memoria, vamos a tener una tristeza como esa y sería terrible, y Dios no le gustaría que pasara algo así, así que por lo tanto no habrá memoria. Miren lo que dice el verso 4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Escuchó bien? No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá un clamor por esos familiares. ¿Por qué? Porque todas las primeras cosas, que es esto, este cuerpo caído, donde los sentimientos están ligados a este cuerpo, estas cosas van a pasar. Y es lo que decía Isaías: habrá cielo nuevo y tierra nueva, y ya no habrá más memoria. ¿De qué cosa? De esta creación, de lo creado, ¿sí? De esto creado, de la primera creación no tendremos memoria, porque estaremos en cielo nuevo y tierra nueva. No habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, ¿sí? Entonces esto, hermano, esto material que nos liga a afectividades dolorosas, porque hoy ya nos duele el llegar a pensar que alguno de los nuestros esté extraviado, pero llegará el día, hermanos, donde estaremos en otro cuerpo, y en ese cuerpo nuestros sentimientos no estarán ligados a este cuerpo caído.
¿Lo entiende? Vamos a Lucas, hermano, capítulo 13. Veamos cómo la Escritura misma nos va a ir dando testimonio. ¿De qué memoria tendremos? El verso 28. Allí será el llanto, ¿verdad? No está hablando en los cielos. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a quién. ¿No les llama la atención eso? ¿Cómo podrán reconocer a Abraham? ¿No se supone que seremos otras criaturas en los cielos? ¿Que Abraham ya no es? Se supone que si usted ya no será, sino que será otra cosa. ¿Por qué Abraham sigue siendo? Mire, este es un acontecimiento que tiene que ocurrir. Esto aún no ha ocurrido. Si nosotros leemos en el verso 25, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto. ¿Cuándo? En el postrer tiempo, ¿cierto? Esto va a ser al final, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta. Esto no es un acontecimiento que haya pasado, esto es lo que va a pasar. Y cuando esto pase, se levantará Abraham con su nombre, su persona. ¿Ve? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis. Ellos verán con sus propios ojos a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. ¿Entiende? Ellos verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios estará Jeremías, estará Oseas, estarán todos los profetas con sus nombres, y ellos los reconocerán, y nosotros también los vamos a reconocer. Alguien dijo por allí que en el cielo nosotros no tendremos memoria y que no nos vamos a conocer, pero si yo voy a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, voy a conocer a todos los profetas. Y no solo eso, sino que a todos los que caminaron conmigo tendré memoria. ¿Vamos entendiendo la palabra, hermanos? Avancemos 2 capítulos o 3 capítulos. Lucas 16. El verso 24 dice: entonces él, hablamos del rico que estábamos haciendo mención, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Tuvo un reconocimiento él? Reconoció también a Abraham, reconoció a Lázaro y tuvo memoria de sus hermanos. Mateo, hermano, retrocedamos un poco el libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, porque acá también hay algo que llama mucho la atención. Los discípulos reconocieron a alguien. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para ¿quién? Otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos reconocieron a Moisés y reconocieron a Elías, pero Moisés y Elías habían muerto hace mucho tiempo, hermano. ¿Sí? Pero reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Vamos entendiendo eso, hermano? La memoria de la cual habla Isaías en el capítulo 65 no es la memoria
de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, sino que es la memoria de esta creación de dolor, esta creación de angustia, esta creación de aflicción. Los saduceos hablaban de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. Entonces el maestro les dice: ustedes erran, están equivocados, porque la resurrección, que es un periodo, mis hijos serán mensajeros, y durante ese tiempo no se van a casar ni se darán en casamiento como lo hacían en el tiempo de Noé, como los días de Lot, como los días de Noé, ¿cierto? Se van a estar casando, dice la Escritura, y se van a dar en casamiento, y de pronto vendrá el fin, ¿verdad? Pero en los días de Noé había una familia que se guardó, y hubo una familia a quien Dios rescató. Y él podía simplemente, si esto hubiese sido, porque algunos dicen el matrimonio aquí solo es para la procreación, ¿verdad? El único fin del matrimonio es procrear, es dar hijos, es multiplicarse. Es un mandamiento para el matrimonio. Ese fue un mandamiento para el matrimonio. Pero Dios le dio mujer al hombre porque no era bueno que el hombre estuviera solo, y le dio una compañera. Y el matrimonio no fue carnal, el matrimonio fue en el espíritu. Pues si ustedes revisan el Génesis, ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios bendijo al hombre y bendijo a la mujer, aún no le había dado forma humana, sino que los bendijo en el espíritu, hermanos. El matrimonio es espiritual, el matrimonio no es carnal, y lo espiritual es eterno. Cuando Dios bendice algo espiritual es eterno. Dios no bendice algo espiritual para que en algún momento tenga un fin. Por eso es que Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice que no serán ya más dos, sino que serán uno solo. ¿Quién lo dijo eso? Eso lo dijo Dios. Lo dijo el mismo Maestro. Ya no serán dos, sino que serán uno solo. ¿Sabe lo que el Maestro dijo? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque lo que Dios juntó no lo juntó el hombre, ni el hombre mismo se juntó con su mujer por su propia voluntad, sino que Dios lo juntó espiritualmente. Entonces el hombre no lo puede separar. ¿Por qué? Porque en el fondo el matrimonio que nosotros vivimos es la imagen del modelo celestial. Él mejor que nadie sabe lo que es el matrimonio, porque Él está esperando a su esposa. Él sabe lo que es el matrimonio porque está esperando a su amada. ¿Ve? Y nosotros somos la figura, una figura que no va a dejar de existir, porque es una figura espiritual. ¿Me entiende? Nada de lo que Él juntó el hombre lo puede separar. Por eso es que Él mismo llegó a decir: lo que atéis aquí en la tierra, ¿dónde será atado? En el cielo. Un matrimonio que aquí se consuma en el cielo. Un matrimonio que Dios bendiga aquí en la tierra, lo bendice en el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesucristo es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Leamos una escritura, hermano, en Eclesiastés capítulo 3. Hablamos de que Él bendijo al matrimonio al principio, y Él constituyó el matrimonio, porque Dios constituyó el matrimonio, no lo constituyó el hombre. Eclesiastés capítulo 3. Entendamos esto primero, hermano. Dios constituyó el matrimonio, ¿ya? Y no lo constituyó carnalmente, sino que espiritualmente, ¿ya? Mire el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace, ¿qué dice allí? Será perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Escuchó bien? El matrimonio también lo hizo Dios.
¿o no? Es perpetuo. Hermano, todo lo que Dios hace es perpetuo. Él me salvó y me salvó para siempre. Él me redimió y me redimió para siempre. Él me perdonó de mis pecados, me perdonó para siempre. Él me dio una mujer por esposa, me la dio para siempre. Por eso es que Él dijo que no podíamos nosotros separar lo que Él había juntado. Él sabe por qué. Hermanos, en la eternidad nosotros estaremos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Estaremos todos juntos. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios hace es perpetuo. ¿Entiende el tema, hermano? ¿Entiende lo que Dios quiso decir cuando dijo en la resurrección serán como los ángeles? Pero luego, hermano, ya no seremos mensajeros, sino que estaremos en su presencia, con la compañera que Dios me dio, porque Él bendijo mi matrimonio en el espíritu, no en la carne. Esta carne va a dejar de ser. Dios no puede bendecir esta carne, porque esta carne va a dejar de existir. Esta carne solo puede ser dominada y controlada. Para eso Él nos dio un espíritu de dominio propio. Pero esta carne sigue siendo lo que es. Esta carne va a dejar de ser lo que es. Pero lo que Dios hizo, hermano, será perpetuo. ¿Entiende, hermano? Hermano, todo esto no estará ligado a los sentimientos que hoy tenemos. Esa es la gran aflicción de algunos. ¿Cómo vamos a estar allí en la eternidad? Usted, no teniendo este cuerpo, no tendrá la necesidad ni la aflicción de la carne que ya habla el apóstol Pablo. ¿Ve? Dice que cuando el hombre ha conocido mujer, entra la aflicción de la carne. Pero estando allá, no seremos hechos de esta materia. ¿Ve? Así que usted no va a tener aflicción de la carne. ¿Ve? Allá usted ya no necesitará hacerle descendencia a Dios. Porque el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos, y todos los que son suyos entrarán hasta el último de los gentiles, y de allí no hay más. ¿Me entiende? Todos por su nombre, y no hay más. Y lo que Dios hizo, eso seremos. Los hijos que Dios nos dio, eso seremos. Y no necesitará darle más hijos a Dios. Estará el número completo, toda su descendencia allí delante de Él, y estaremos con todos los profetas, y veremos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas del reino, a nuestros hermanos. Estaremos con Pablo, desconozco cómo será, hermano. Desconozco de qué partículas seremos hechos. Es más, le invito a leer allí 2 de Corintios. Veamos una de las últimas escrituras, hermano. 2 de Corintios, capítulo 12. Y después nos vamos a quedar allí también para ministrar la cena. 2 de Corintios, capítulo 12. El versículo 2, el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Me pasé por alto todo ese paréntesis porque sabemos que lo que el apóstol Pablo quiere hacer es pasar desapercibido con respecto a lo que al instrumento que fue usado para poder ver todas estas cosas. ¿Ya? Leámonos entonces, pasándonos los paréntesis. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, verso 4, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire, hermano, el apóstol Pablo vio cosas en el tercer cielo que no le es dado al hombre poder explicar. Son cosas inefables. Él vio cómo nosotros seremos. Él vio todo lo que algún día nosotros seremos, pero no le era dado poder explicar porque ni siquiera tiene explicación humana. Por eso es que yo no le puedo decir de qué materia seremos hechos, de qué forma estaremos compuestos. Desconozco la forma en la que nosotros viviremos, pero sí sé es que veremos a Abraham, a Isaac, a Jacob, veremos a los profetas, veremos a nuestros hermanos, veremos al apóstol Pablo, veremos a todos los santos que de alguna manera tuvieron una tarea en el reino. Veré al más grande y al más pequeño, veré a mis hijos, veré a mi esposa, veré a todos mis hermanos que vienen de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. ¿Ve? Los veré allí.
cara a cara, y no sentiré tristeza por los que fueron familiares míos y no se convirtieron, porque no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá un clamor, sino que tendré paz. Y descansaré en la justicia de Dios. Dios es justo, Dios sabe lo que hizo. Si el tal fue enviado al lago de fuego junto con Satanás y todos sus ángeles, Dios es justo y yo descansaré y tendré paz en su justicia. ¿Lo entiende? Mi conciencia no estará ligada a las secuelas que nos dejó el pecado, sino que seremos un nuevo cuerpo, una nueva criatura. Hermanos, hoy día todo es sensación y eso es lo que afecta para llegar a pensar que no nos podemos conocer en los cielos, de que no podré estar con mi esposa ni con mis hijos en los cielos, porque todo tiene que ver con la sensación. ¿Ve? Dios nunca quiso que el hombre tuviera sensaciones. Dios le dio mandamiento al hombre al principio, ¿verdad? Le dijo fructificar la tierra y sojuzgarla, mandamientos en el espíritu, pero cuando el hombre cayó, comenzaron a sentir cosas y todo va a tener que ver con sensaciones. Entonces ellos piensan, ¿y cómo vamos a estar en el cielo y vamos a tener intimidad en el cielo? Ve que todo lo ligan a la sensación, lo ligan a lo que sienten. No, hermanos, esto no se trata de sentir cosas. La Escritura dice que Dios es quien provoca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No dice que Él provoca el sentir. ¿Han escuchado ustedes el lenguaje? Hermano, siento decirle algo. No, está mal dicho. Aquí no estamos aquí para sentir cosas. Aquí estamos para que Él provoque en nosotros un querer y hacer de acuerdo a lo que Él colocó en nosotros. ¿Lo entiende? Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. ¿Ve? Él no dice, yo siento, sino que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él no está diciendo, yo siento, yo sentí, siento enseñar. No, yo lo recibí. ¿Ve? En su querer y en su hacer. Hermano, Dios produce eso en nosotros. El carcelero, ¿se acuerda del carcelero? El carcelero, él una vez que ve que todos están allí, que ninguno ha escapado, él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ve? Entonces la respuesta es, cree, y tú y tu casa serán salvos. Aquí Dios quiere salvar una casa, Dios quiere salvar a esposa, hijos, esposo, su familia. Dios quiere salvar mi familia. Dios tiene un propósito con mi familia en la eternidad. Por eso es que Dios está preocupado de limpiar la familia. Por eso es que Dios no une yugos desiguales. ¿No entiende? Dios no puede unir yugos desiguales, porque Dios no puede mandar al esposo para el infierno, para el cielo y a la esposa para el infierno. No, Dios no une yugos desiguales. Todo lo que se ate aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Ve? El profeta dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo durará ese servicio? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sabiste que eso no está escrito? De paso le decimos a todos los hermanos, ese texto, hasta que la muerte los separe, no está escrito en ninguna parte. Así que no piensen que después de la muerte usted puede tomar o separarse de su mujer. Eso lo inventaron los facinerosos, los que de alguna manera se metieron en otra escritura. La escritura en ninguna parte dice hasta que la muerte los separe. Porque no podemos separar lo que Dios juntó. Ni siquiera la muerte. ¿Ve? Hermano, la muerte es algo que nosotros no debe operar en nosotros, ni debe provocar cambio en nosotros. La muerte está vencida, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria, dice la Escritura. Así que la muerte no puede provocar ningún cambio, ni siquiera matrimonial en nuestras vidas. Hermanos míos, ¿por qué les comparto esto? Porque quiero que estemos claros de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es que nosotros llegaremos a los cielos y seremos unos desconocidos, sino que reconoceremos cada uno de los rostros de nuestros hermanos. Reconoceré a mi esposa, reconoceré a mis hijos, y gozoso estaremos todos delante del Señor. Porque lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre, y lo que Dios hace, hermano, es perpetuo. ¿Sí? Gracias al Señor Jesús. Estamos entonces en Corintios. Vamos a 1 Corintios.
en el capítulo 11. Gracias al Señor que nos permite partir el pan este día, beber de la copa, gozosos porque este es el principio, hermano, de toda una eternidad donde estaremos comiendo el pan y bebiendo el vino con los nuestros, porque Dios quiere que nuestra familia sea salva. Escucha, esposo, que Dios quiere que tu familia sea salva. Dios quiere que tú te goces con tu familia en la eternidad, con tu esposa, con tus hijos. Por eso es que tenemos una tremenda tarea nosotros, como esposos, como cabezas o como representantes de una familia. Tenemos una tremenda tarea: llevar a nuestra familia a la eternidad. El verso 23, el apóstol dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, como nosotros en esta hora vamos a dar gracias. Mi hermano Pablo aquí, venga para acá, hermano, compartamos juntos. Ahí están. Y habiendo dado gracias, damos gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que un día le plació recogernos a cada uno de nosotros, y no solo recogernos a cada uno de nosotros, sino que comprometiste a toda nuestra familia. Cuando tú te metiste conmigo, te metiste también con mi familia, y cuando te metiste con mis hermanos, te metiste con sus familias. Porque tu propósito es que cada uno de nosotros en nuestras casas te sirvamos. Y la Escritura dice que allá en la gloria tus siervos te servirán y verán su rostro. Y el profeta dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces estaremos todos allí mirando tu rostro y sirviéndote. Padre amado, gracias por este conocimiento y por el precioso regalo de permitirnos estar con lo que tú has estado forjando en este tiempo. Esta creación pasará, pero lo que tú constituiste no pasará, porque lo que tú constituyes es eterno, Señor. Lo que tú constituyes es para siempre, es perpetuo. Y de alguna manera, Señor, tú ligaste a mi familia, a todo este servicio, y allí estaremos todos delante de ti. Gracias por tu sangre preciosa que fue vertida para que todo esto fuera posible, porque sé que no estaré allí yo solo. Sé que ya no habrá llanto ni dolor, y no habrá un clamor, porque estaré tranquilo en tu justicia. Padre amado, agradecemos este momento donde tú nos permites hacer memoria de tu muerte y de tu resurrección. Padre, gracias porque podemos estar delante de ti, partir el pan y beber de la copa. Gracias porque nos permites estar juntos, aunque los tiempos son malos, nos permites estar juntos, disfrutando la buena palabra, recibiendo la enseñanza por tu Espíritu, partiendo el pan junto a nuestros hermanos. En el precioso nombre de Jesucristo agradecemos esta instancia y lo tomamos con alegría, con gozo, con mucha gratitud, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor